Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar unos minutos a que se unan algunos más de sus compañeros. Buenas tardes, chicos. Soy la doctora María Calle. Vamos a empezar el día de hoy. Yo voy a hablar acerca de neuropatías. Primero, vamos lo que se refiere a la del sistema nervioso periférico. Y lo que lo componen son las raíces motoras y las raíces sensitivas que se unen cerca del agujero de conjunción para formar los nervios espinales. También lo forman los nervios craneales, el primer y segundo par, los ganglios sensitivos y gran parte de lo que es el sistema nervioso autónomo. Es importante que sepamos a qué se refiere el sistema nervioso central, porque hay enfermedades que tienen predilección por este sistema nervioso central y también por la capacidad que tienen las fibras nerviosas periféricas de regenerarse, ¿no? Acá vamos a observar lo que es el diagrama del nervio periférico. Vamos a encontrar aquí lo que es el neuro, que está compuesto por fibras mielínicas y amielínicas, fibroblastos, colágeno intraneural. Luego tenemos los fascículos de fibras nerviosas que están rodeados por perineuro. Al final, varios fascículos están rodeados por el epineuro, formando lo que es el nervio periférico. En cuanto a las fibras nerviosas, vamos a ver que va a haber
neuronas, fibras nerviosas mielínicas y otras que son amielínicas. La mielina está formada por la compactación de las membranas de las células de Schwann que van a envolver a los axones. Esa mina está interrumpida en intervalos regulares por lo que son los nódulos de Ranvier, ¿no? Y esto permite que la transmisión del impulso nervioso sea saltatoria y que sea rápida. En cambio, las nerviosas ámicas, al no haber esta recubierta de mielina, la transmisión del impulso nervioso va a ser continua y esto hace que la transmisión sea más lenta. En cuanto a las neuropatías, vamos a ver que las neuropatías periféricas son un grupo de enfermedades que provocan un deterioro agudo o crónico de los nervios que pertenecen al sistema periférico. No tenemos estudios de prevalencia en el Perú, pero vamos a ver una prevalencia estimada de las polineuropatías más frecuentes, ¿no? Vamos a tener aquí que la más frecuente es la polineuropatía diabética con un 30% de prevalencia. Luego tenemos la polineuropatía funcional criptogénica, un 26%, y las polineuropatías 14%. Las demás polineuropatías tienen una prevalencia menor del 10%. Hay que tener en cuenta las polineuropatías asociadas a enfermedades sistémicas, metabólicas, asociadas con deficiencia de vitamina B12, ¿no? Que son un grupo importante. En general, la etiología de las neuropatías excede a los 200 causas. Hay muchísimas causas que podrían explicar neuropatías. Para ver lo que es la prevalencia, tomé como referencia un estudio en Irlanda. Les hablan de una prevalencia de 5.5% de neuropatía de fibra y que la prevalencia en ellos aumentaba, por ejemplo, 13.1% cuando englobaba la las neuropatías definitivas y las neuropatías probadas. Y en pacientes mayores de 80 años, la prevalencia de neuropatías aumentaba un 30%. En el 2016 se hizo una evaluación de 284 pacientes en diagnóstico de neuropatías axonales crónicas idiopáticas y se reevaluaron a todos los pacientes y se encontró que más de la mitad de estos pacientes fueron asignados un diagnóstico distinto al que tenían, el cual podía haber sido diagnosticado al inicio de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, se volvieron a diagnosticar neuropatías diabéticas, polineuropatías inflamatorias, desmielinizantes crónicas, neuropatías de gamopatía monoclonal, ¿no? Entonces, es importante hacer una buena historia clínica, hacer una buena evaluación al inicio para poder catalogar bien, hacer un diagnóstico adecuado de las neuropatías y poder dar un tratamiento adecuado también. En cuanto al diagnóstico, nosotros en primer lugar, si tenemos pacientes en los que necesitamos neuropatías, lo primero que debemos de hacer es descartar mediante los datos clínicos y los estudios neurofisiológicos cuadros que sean por lesiones medulares, enfermedades musculares, trastornos de la unión neuromuscular o enfermedades de motor neuronal. Una vez que hayamos descartado eso, que estamos frente a una lesión del sistema nervioso periférico, vamos a ver ítems que nos pueden ayudar a tratarlo. Por ejemplo, en primer lugar, la edad de inicio, ¿no? Tenemos que ver si las neuropatías empiezan en niños, adolescentes, adultos jóvenes, para poder clasificar las enfermedades hereditarias, o si no, si es que empiezan mucho más adelante en la vida, de repente asociarlo más a enfermedades metabólicas. En este caso, una enfermedad hereditaria sería el Charcot. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la evolución de estas neuropatías. Podemos clasificarlas en cuatro grupos, ¿no? En neuropatías agudas, cuando el periodo de evolución es hasta 4 semanas. Aquí tenemos lo que es el síndrome de Guillain-Barré, las neuropatías seria. Si son subagudas, tienen un tiempo de evolución de entre 4 a 8 semanas. Aquí podríamos englobar a las neuropatías tóxicas, nutricionales o autoinmunes.
Y en cuanto a neuropatías crónicas, que tienen un tiempo de evolución mayor a 8 semanas, que generalmente se asocian a neuropatías metabólicas como la diabetes, alcoholismo, neoplásicas. También tenemos que evaluar si estas neuropatías son recurrentes. Si es que son recurrentes, pensar en una polineuropatía inflamatoria desmielinizante. En tercer lugar, tenemos que evaluar la distribución de las neuropatías. Si es una distribución simétrica, podríamos hablar de enfermedades metabólicas o pensar de enfermedades metabólicas como la diabetes. Si en cambio es un paciente que tiene distribución distal, proximal y también es simétrica, pensar más en lo que es un síndrome de Guillain-Barré. Y en cambio, si es asimétrica, podríamos pensar que es una mononeurismo. En cuarto lugar, tenemos que ver el tipo de fibras comprometidas. En cuanto al tipo de fibras, pueden ser fibras sensitivas y fibras motoras. Ambas tener manifestaciones positivas y manifestaciones negativas. En las fibras sensitivas, las manifestaciones positivas pueden ser parestesias, disestesias, sensación de hormigueo, un tipo de dolor neuropático lacinante, sensación de corriente. También puede ser que es el dolor provocado por estímulos que generalmente no provocan dolor. Y las manifestaciones negativas tenemos lo que es el envejecimiento y la presión. El paciente puede decir que tiene la sensación de que lleva calcetines o guantes, presionan el pie o la mano, ¿no? Y en cuanto a las fibras motoras, las manifestaciones positivas tenemos lo que son fasciculaciones, calambres o mioquimias. Y en cuanto a en las manifestaciones negativas tenemos lo que es la debilidad y la atrofia. Luego tenemos el tipo de daño del nervio, ¿no? Hay lesiones axonales, desmielinizantes y también. En cuanto a las lesiones axonales, tenemos que tener en cuenta la viabilidad de los nervios periféricos. Va a depender de la capacidad de las células del asta anterior del ganglio de la raíz dorsal. El axonal generalmente es bidireccional y es esencial para la nutrición y soporte del axón. Y también para el cambio normal de las organelas, en especial las mitocondrias, y de las proteínas como microtúbulos y neurofilamentos. Tenemos lo normal, un transporte axonal anterógrado que va desde el cuerpo hacia la unión neuromuscular y que depende de la familia de mesinas. Y hay un transporte retrógrado que viene de la unión neuromuscular hacia el cuerpo y depende del complejo dineína-dinactina. Visto en modelos animales en donde se han usado neurotoxinas que muestran disrupción del tejido axonal y eso produce degeneración axonal distal. Entonces esto nos ayuda a extrapolarlo en la fisiopatología de las neuropatías tóxicas y metabólicas en humanos que tienen el mismo patrón, ¿no? Y también en neuropatías que se deben a mutaciones genéticas que producen daño del transporte axonal, ocasionando alteraciones de las proteínas del citoesqueleto y neurofilamentos. En cuanto a las lesiones desmielinizantes, vamos a ver que la función del nervio periférico va a depender de la integridad de la vaina de mielina. Tenemos que la mielina va a estar compactada en esta zona, va a estar disminuida a nivel del paranodo y va a estar ausente a nivel del nodo. Es donde se encuentran concentrados los canales iónicos. Las lesiones desmielinizantes pueden ser adquiridas o también hereditarias. Las heridas generalmente son inmunomediadas por mecanismos celulares o humorales y los targets localizados a nivel paranodal o en las regiones yuxtaparanodales. Algunos cuerpos tienen correlación entre la localización predominante del target antigénico y el patrón de neuropatía asociada. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta que el contenido de ceramida de los gangliósidos va a ser diferente en los nervios sensitivos y motores. En estos ejemplos que coloqué vemos que los autoanticuerpos, por ejemplo, dirigidos contra el gangliósido GM1, GD1A y GT1B,
van a afectar predominantemente a las neuronas motores. Y entonces es más común encontrar títulos altos de estos anticuerpos en neuropatías predominantemente motoras. En cambio, los autoanticuerpos GD1B tienen su target, su blanco en los nervios sensitivos y se asocian más común a los síndromes neuropáticos atáxicos. Y los autoanticuerpos G1B se encuentran sobre todo en el síndrome de Miller-Fisher, concentrados en mayor proporción a nivel de las regiones prenodales de los nervios craneales 3, 4 y 6. Y representan un ejemplo común, ¿no?, de estas neuropatías mielinizantes activas. En cuanto a las neuropatías cerebrales, vamos a ver que se asocia con genes de que codifican proteínas de estructuras de mielina estructurales. Tenemos algunos ejemplos. Las hereditarias son, por ejemplo, los Charcot-Marie-Tooth 1, 3 y 4, las leucodistrofias metacromáticas, la enfermedad de Zoom, por ejemplo. Las adquiridas tenemos lo que es el síndrome de Guillain-Barré, que es la radiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, la polirradiculopatía desmielinizante vía crónica, el síndrome de Poems, que presenta polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gamapatía monoclonal, alteraciones o cambios en la piel. Y también están las tóxicas, las protoxinas, ¿no?, como por ejemplo por difteria, amiodarona, arsénico. En cuanto a las neuropatías, vamos a ver que comúnmente la clasificación de las neuropatías se ha dividido siempre en desórdenes axonales o desmielinizantes. Pero actualmente se reconoce que hay algunas alteraciones o enfermedades inmunomediadas o hereditarias que tienen su target en proteínas canales iónicos de la región nodal. Por eso ahora también se incluyen las nodopatías o canalopatías como parte de este grupo, ¿no? El mejor ejemplo de nodopatía tenemos en la neuropatía axonal motor aguda o AMAN, que es una variante del síndrome de Guillain-Barré. Esta variante se caracteriza porque tiene una disminución de la amplitud del potencial de acción en la electromiografía de los pacientes, sugiriendo una lesión axonal, pero tiene una rápida resolución tanto de la clínica como de estos cambios de la conducción, lo cual no es compatible con lo esperado por el mecanismo de daño axonal, ¿no? Entonces vamos a ver que en general el AMAN se asocia a autoanticuerpos dirigidos contra los gangliósidos TM1 y GR1B, que van a estar localizados en el axonema nodal, ¿no?, particularmente en las ramas nerviosas terminales. Y tanto las lesiones desmielinizantes como las nodopatías no solamente producen interrupción o alteración de la conducción, sino que también se asocia a pérdidas exteriores de los axones, ¿no? Y esto, o la hipótesis que se manda, es que este daño, se produce daño en la función de la bomba de sodio-calcio, y esto va a conllevar a un acúmulo de calcio intracelular, lo cual al final contribuye a la degeneración axonal, ¿no? En cuanto a las nodopatías, vamos a encontrar, como les mencioné, la variante motora axonal aguda del síndrome de Guillain-Barré, la MAN, las polineuropatías desmielinizante inflamatoria crónica asociado a autoanticuerpos, los antígenos nodales, el síndrome de Miller-Fisher. También posiblemente sea el mecanismo de daño que encuentran en las neuropatías del paciente crítico, en la neuropatía monomélica isquémica y también en deficiencia de tiamina. Vamos a tener aquí un algoritmo diagnóstico de acuerdo a la presentación de las neuropatías.
Por ejemplo, tenemos lo que son las mononeuropatías, cuando se baja un solo nervio, ¿no? Tenemos, pueden ser compresivas o no compresivas. Las compresivas, por ejemplo, el ejemplo eh, clásico o más común es el síndrome de túnel del carpo, que produce la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. Se va a presentar sobre todo en personas que tienen mucho trabajo manual, ¿no? Por ejemplo, el secretarias o las personas que limpieza, tienen que lavar ropa a mano, o los cocineros que trabajan bastante la parte del trabajo manual, ¿no? También se puede presentar en embarazadas, en hipotiroidismo, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo claro de neuropatías compresivas. En las no compresivas tenemos lo que es diabetes, vasculitis, lepra y las planeplásicas. Pero tenemos lo que son las mononeuropatías múltiples. La mononeuropatía múltiple se define como el compromiso de dos o más nervios en más de una extremidad de aparición simultánea o en forma secuencial. Aprendemos a distinguirla, las lesiones pueden ser desmielinizantes o axonales. Las desmielinizantes tenemos la maculosa o neuropatía hereditaria, que produce parálisis y relacionados sobre todo con compresión o traumas mínimos. Y las axonales tenemos vasculitis, diabetes, VIH, neoplasia, cáncer. Luego tenemos que diferenciar lo que son las polineuropatías. Y hay 4 grupos, ¿no? Las neuropatías sensitivas, sobre todo los ejemplos son los que están acá, clásicas, piroxina, Sjögren. Las neuropatías compromiso de fibras finas. Generalmente las neuropatías de fibras finas son las que producen bastantes disestesias dolorosas, sensación de quemazón, también se asocia a signos de disautonomías. Por ejemplo, las polineuropatías simétricas distales. Y podrían estar normales los estudios de neuroconducción, porque en esos estudios la electromiografía lo que evaluamos son las grandes fibras nerviosas, no las fibras pequeñas. Entonces podríamos diferenciarlas en adquiridas y hereditarias. Las adquiridas pueden ser diabetes, VIH, lepra, tóxica. Las hereditarias, por ejemplo, el amiloide, la enfermedad amiloidea, el Fabry, neuropatías hereditarias sensitivas. En cuanto a las neuropatías autonómicas, hay que diferenciarlas de las agudas, crónicas, ¿no? En agudas tenemos Guillain-Barré, parendásicas, idiopáticas, en crónicas, diabetes, amiloidosis o hereditarias. Y el último grupo de polineuropatías son las sensitivo-motoras simétricas, que se van a dividir en lo que son axonales y desmielinizantes, ¿no? Las axonales pueden ser agudas, como por ejemplo variantes de Guillain-Barré, las subagudas, por deficiencia de vitaminas, diabetes, alcoholismo, tóxicos, hipotiroidismo, etc. Y las crónicas, mellitus tipo 2, diabetes, tóxicos. En cuanto a las desmielinizantes, vamos a distinguirlas de acuerdo a la presentación, si es uniforme o no uniforme, o simétrica, ¿no? O no simétrica. Las que son uniformes y desmielinizantes tenemos las hereditarias, mellitus tipo 1 o 3, las leucodistróficas, y las no uniformes tenemos las agudas, el síndrome de Guillain-Barré y difteria, las crónicas, una polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, hepática o asociada a patología monoclonal o VIH. Para hacer el diagnóstico también nos podemos valer de algunos exámenes, como por ejemplo las pruebas de laboratorio que menciono ahí, ¿no? Tenemos que ver el hemograma, ver si está ahí asociado a alguna anemia, podernos orientar hacia algún tipo de patología especial. La glucosa, la tolerancia a la glucosa a las 2 horas y la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos o pacientes que estamos haciendo el diagnóstico. Urea y creatinina para ver si es que hay alteraciones renales, podrían también asociarse con neuropatías, trastornos del perfil hepático, tiroideo, sobre todo por el hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12, el ácido metilmalónico, que va a estar aumentado cuando hay deficiencia de vitamina B12 y es un
un valor precoz de deficiencia de vitamina B12, ¿no? Incluso a veces la vitamina B12 puede salir en el límite normal pero inferior y tendríamos que hacer el dosaje del ácido metilmalónico para confirmar o descartar que sea una deficiencia, ¿no? Y una punción lumbar para hacer evaluar el líquido cefalorraquídeo. Generalmente lo hacemos en pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré o una neuropatía inflamatoria crónica, ¿no? En otro tipo de neuropatías no nos va a ayudar. En cuanto a las pruebas de anticuerpos, en algunas patologías podría ayudar a medir algunos anticuerpos, por ejemplo, en el síndrome de Miller-Dietrich, sobre todo el 1A, tiene una sensibilidad del 85%. Después en el síndrome de Cohen, podríamos pedir el anticuerpo, o para vasculitis, neuropatía por vasculitis, podríamos pedir ANCA, ¿no? Tiene una sensibilidad un poco alta. Pero para los demás, como la sensibilidad no es muy alta y son exámenes que generalmente no se hacen aquí en el club, algunos normalmente no se solicitan, ¿no? Lo que podemos hacer son las biopsias del nervio. En cuanto a las biopsias, debido a que es un procedimiento invasivo, es un poco costoso y hay que sacrificar algunas fibras nerviosas sensoriales, la biopsia de nervio no es considerado, o se considera, mejor dicho, un procedimiento de último recurso. Se puede utilizar, por ejemplo, el nervio sudal para hacer la biopsia. ¿En qué desorden podríamos hacer una biopsia de nervio que sí nos ayudaría? De repente no podríamos encontrarlo el diagnóstico con los medios menos invasivos, podría ser en neuropatías por vasculitis sistémicas o no sistémicas, en la amiloidosis. Y en general hay desórdenes que podrían hacer el diagnóstico sin necesidad de hacer la biopsia, como por ejemplo la lepra, sarcoidosis, neurosis, enfermedades como por ejemplo el Guillain-Barré, que no se realiza una biopsia, o CID. Estas enfermedades en realidad no necesitan hacer biopsia como algo frecuente, ¿no? Y hay algunas condiciones raras en que la biopsia podría ayudarnos para el diagnóstico, como por ejemplo la toxicidad por plata o alteraciones en el metabolismo del ácido úrico, ¿no? También se podría realizar la biopsia de piel. Básicamente serviría para medir la densidad de fibras nerviosas a nivel intraepidermal. Generalmente se hace a nivel 10 centímetros proximales al malleolo lateral. Nos sirve, sí, para el diagnóstico de neuropatía de fibras pequeñas o fibras finas, con una sensibilidad del 90%, una especificidad y valor predictivo positivo del 95% y un valor predictivo negativo del 91%. Entonces, en ese caso, para diagnóstico de neuropatía de fibras pequeñas, sí podríamos hacer la biopsia de piel y es una buena ayuda para hacer el diagnóstico, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunas, dos neuropatías, ¿no? En cuanto a la neuropatía diabética, vamos a se dice que en pacientes diabéticos de tipo 2, el 8% de los pacientes tienen diagnóstico neuropatía al momento del diagnóstico de la diabetes, ¿no? Esto va a ir aumentando y aproximadamente a los 25 años de diabetes, más del 0% ya tiene un diagnóstico de neuropatía. Y de estos, del 10 al 25% van a tener una variante dolorosa, ¿no? Tenemos que clasificar a las neuropatías diabéticas. Las podemos clasificar como neuropatías simétricas y asimétricas. En cuanto a las neuropatías simétricas, tenemos lo que es la neuropatía sensitiva-motora distal simétrica, la neuropatía sensitiva aguda dolorosa, la autonómica, que se produce por hipoglicemia. Y en cuanto a las neuropatías asimétricas, tenemos neuropatías craneanas,
las neuropatías intercostales, mononeuropatías compresivas y neuropatías monofuncionales asimétricas, mononeuropatías isquémicas de miembros inferiores, ¿no? Existe una clasificación de estadios de la neuropatía diabética, va del 0 hasta el 0 es cuando no hay neuropatía, no tiene síntomas ni tampoco hay alteraciones severas, limitativas. Un estadio de 1 es una neuropatía subclínica, cuando vamos a encontrar alteraciones en la evaluación. 2, una neuropatía clínicamente evidente, cuando presentan síntomas y también hay alteraciones en la evaluación. Y 3, cuando ya encontramos una neuropatía visitante, ¿no? La más frecuente neuropatía diabética es la presentación como neuropatía sensitiva-motora simétrica distal, ¿no? Esta neuropatía junto con la retinopatía y la nefropatía son aplicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus. Generalmente son lesiones axonales y se van a comprometer las fibras sensitivas, fibras finas y también gruesas. También hay compromiso de las fibras motoras. Se va a producir una reducción de la sensibilidad nociceptiva y va a conllevar un adormecimiento indoloro de los pies con un alto riesgo de úlceras indoloras. También en este caso, cuando son severas estas neuropatías, provocan deformidad del pie y esto conduce a una redistribución del peso y favorece la aparición de callosidades y de úlceras. Otra neuropatía frecuente es la neuropatía sensitiva dolorosa aguda. Generalmente es una neuropatía de fibras finas que produce alteraciones tanto sensitivas como autonómicas. Se pueden asociar también a la neuropatía sensitiva motora simétrica distales. Generalmente se van a producir cuando hay una rápida hipertensión, cuando hay un ajuste estricto de la glucemia en forma rápida, ¿no? Generalmente los síntomas se van a recuperar a los pacientes aproximadamente a los 6 a 9 meses, prácticamente con control adecuado de la glicemia, ¿no? Otro tipo de neuropatía tenemos la anómica, en la cual se producen lesiones, más o menos en el 25% de los pacientes que tienen diabetes 1 pueden tener este tipo de neuropatía al momento del diagnóstico, ¿no? Sus síntomas, manifestaciones van a incluir lo que es hipotensión ortostática, diarrea, impotencia, hipotonía y gastritis, ¿no? También puede haber alteraciones de la fluctuación de la presión arterial, pueden presentar hipertensión nocturna en estos pacientes, lo que provoca a veces una hipertrofia ventricular, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, en primer lugar tenemos que hacer un diagnóstico adecuado para poder indicarle un buen tratamiento a los pacientes, ¿no? Generalmente los estudios en los cuales se ha basado el tratamiento del dolor neuropático se basan en lo que es la neuropatía dolorosa, también en neuralgia del trigémino, ¿no? Son los estudios que mejor se han hecho. Tenemos que explicarle bien al paciente cuál es el diagnóstico que nosotros encontramos y también lo que esperamos con el tratamiento, ¿no? Generalmente cuando se produce una reducción del 30% del dolor ya lo consideramos como una mejoría. También es importante que tenemos que reconocer en estos pacientes y tratar comorbilidades como la ansiedad y depresión, trastornos del sueño, que esto tiene un gran impacto en la calidad de vida, y también los pacientes lo presentan. Nos ayudaría que el medicamento que usemos pueda tener algún efecto sobre este tipo de patología. Entonces, vamos a ver que uno de los medicamentos que usamos para dolor neuropático, en tratamiento de neuropatías dolorosas, tenemos lo que es los antidepresivos específicos.
En general, estos lo que producen es una inhibición de la recaptación de la norepinefrina en la sinapsis dorsal espinal y también tiene una actividad secundaria sobre los canales de sodio. Se pueden utilizar en polineuropatías diabéticas dolorosas, neuralgia postraumática y también en dolor neuropático central. Y asociado también mejora que tienen depresión, ¿no? La dosis que generalmente, la pastilla viene de 20 miligramos, entonces la dosis que se usa porque tiene bastantes efectos secundarios. Para nosotros decir que hemos probado este medicamento tenemos que esperar más o menos 8 semanas desde que lo iniciamos. En las últimas 2 semanas al menos el paciente ya ha estado con la dosis máxima que nosotros queramos darle. Doctora, ¿Sí? disculpe, se desconectó y no se escuchó nada de lo que decía, se quedó en duloxetina nada más. Se desconectó un momento y no se veía nada. Ya. Voy a repetir la parte de antidepresivos tricíclicos entonces. Los antidepresivos tricíclicos, como les decía, tienen un efecto dual en la inhibición de la recaptación de norepinefrina en la sinapsis dorsal espinal y también una actividad secundaria sobre canales de sodio. Tienen efecto sobre todo en las polineuropatías diabéticas dolorosas, neuralgias, también en pacientes que tienen dolor neuropático central. No se pueden utilizar para todo tipo de dolores neuropáticos que tengan, ¿no? Mejora la depresión, así que se podrían utilizar en pacientes que tienen depresión, aunque el efecto analgésico lo vamos a ver con dosis bajas del medicamento. En cambio, para el efecto antidepresivo las dosis tienen que ser mucho más altas. Entonces, como les decía, el medicamento viene de 25 miligramos la tableta. Se comienza a usar la mitad de la tableta, o sea, 12.5 miligramos. Se va titulando, generalmente se va aumentando la dosis cada 7 días o cada 10 días. Y para nosotros tener un buen control con este medicamento del dolor, tenemos que esperar al menos 6 a 8 semanas. Y en las 2 semanas haber estado usando la dosis máxima que vamos a usar en el paciente, ¿no? En cuanto a los efectos secundarios, tiene bastante efecto de sedación, por eso se le pide al paciente que lo use no esté acostada en la cama, porque le va a producir sueño. También produce mareo, lo cual es un paciente que se va a levantar varias veces de la cama en la noche, es mejor no usarlo porque tiene el riesgo de marearse y caerse, ¿no? Tenemos que podrían producir efectos anticolinérgicos, como por ejemplo boca seca, visión borrosa, retención urinaria, que tengan cuidado en los pacientes adultos mayores, que tengan problemas de próstata, es mejor no usarlos, ¿no? Podrían tener alteraciones en la conducción cardíaca también. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de situación y también en pacientes adultos mayores, como les decía, por el riesgo de caídas, por retención urinaria también. Luego tenemos otro grupo de medicamentos que son los inhibidores de acción de serotonina y norepinefrina. En este grupo, el que más es la duloxetina, ¿no? Que generalmente se ha probado para tratamiento de polinurias diabéticas dolorosas. Y también tiene un buen efecto para las neurías de quimioterapia, pero no tiene efecto sobre pacientes que tengan dolor neuropático de tipo central, ¿no? Refieren la misma efectividad tanto de gabapentina y pregabalina, pero el plus que tiene la duloxetina es que se puede utilizar en pacientes que tienen depresión y ansiedad. Van muy bien. Entonces, el medicamento tiene 30 miligramos
y se puede utilizar igual comenzando con la mitad de la tableta y luego ir subiendo la dosis. Lo máximo que se debería usar es 60 miligramos. No se ha demostrado que por encima de 60 miligramos haya un mejor efecto. Tenemos que esperar aproximadamente 4 semanas para ver que el efecto sea el mejor. Los efectos secundarios que puede producir son náuseas, incremento de la presión arterial también. Entonces, de todas maneras hay que tener cuidado con el riesgo de síndrome serotoninérgico, trastornos hepáticos, somnolencia también podría ocasionar en algunos pacientes, ¿no? Luego tenemos los medicamentos que son ligandos de los canales de calcio avanzados del. Aquí tenemos lo que es la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina se ha utilizado en pacientes, los dos medicamentos se han utilizado en neuralgia posherpética y en neuropatía diabética dolorosa. La gabapentina se ha utilizado para tratamiento del síndrome de miembros fantasma, Guillain-Barré y también en lesiones medulares. La tabla de gabapentina viene de 300 miligramos, 400 y 600. Generalmente empezamos con 300 miligramos 2 veces al día, lo vamos titulando igual cada semana o cada 2 semanas, puede ir subiendo la dosis. La dosis máxima podría ser hasta 3.600 miligramos al día, divididos en 3 dosis, ¿no? Tendríamos que esperar para ver un efecto del medicamento más o menos 10 semanas o 8 semanas y las últimas 2 semanas tendría que tener la dosis más alta de la medicación que vamos a usar con ese paciente. La gabapentina produce como efecto secundario sedación. Entonces, debido a la sedación, no se podrían utilizar dosis tan altas porque a los pacientes les da mucho sueño. También van a producir mareos, aumento de edema. Se tiene que tener cuidado en pacientes que tengan insuficiencia renal, utilizar una dosis más pequeña al inicio para evitar los secundarios, ¿no? En cuanto a la pregabalina se ha utilizado igual para neuralgia posherpética, polineuropatía diabética dolorosa, lesiones medulares, dolor central también. Tiene menos efectos secundarios y hay pacientes que al utilizar gabapentina no mejoran tanto los síntomas, y al usar pregabalina los síntomas mejoran mucho más rápido, ¿no? En Perú hay presentaciones de 25 miligramos, de 75 a 150 miligramos. Generalmente se inicia con dosis bajas, sobre todo en pacientes renales y en pacientes adultos mayores que pueden tener más secundarios, y se puede dar una dosis hasta 600 miligramos, es la dosis máxima. Puede utilizarse de 2 a 3 veces al día. Y también tenemos que esperar para evaluar el efecto de la medicación aproximadamente 4 semanas. Tiene casi los mismos secundarios que la gabapentina. También se asocia en algunos pacientes podría presentarse trastornos visuales, incluso amaurosis, que cede al momento de retirar el medicamento. Y tener, como les dije, cuidado en los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Los medicamentos que se pudieran usar son la lidocaína o lidocaína en parches, 5%. Actúa a nivel local, generalmente disminuye las descargas ectópicas espontáneas de los nervios. Se ha utilizado en neuropatía posherpética, tiene sobre todo sobre todo en la lodina. Podríamos usar máximo 3 parches en 12 horas. Tenemos que esperar 3 semanas a ver si el efecto es adecuado, y generalmente los efectos adversos son locales, ¿no? Sobre todo eritema, rash en la zona de colocación del parche.
solamente, como les digo, es efectivo en neuralgia posherpética o un dolor neuropático localizado que cuse con alodina. También podríamos utilizar lo que es la capsaicina tópica, 0.075% o parches al 8%. No tenemos el mecanismo de acción que ocasiona al final la sensibilización de los axones sensitivos y se utiliza en neuralgia posherpética o neuropatía por VIH, por ejemplo. Generalmente vamos a tener que esperar más o menos 12 semanas para ver si es que tiene un buen efecto contra el dolor, ¿no? Igual tiene los mismos efectos secundarios que la lidocaína tópica, que son a nivel local. Otros medicamentos que se usan en pacientes que tienen dolor neuropático son el tramadol y los opiáceos. Generalmente tiene diferentes tipos de dolor neuropático, pero no es un medicamento de primera línea. Porque, por ejemplo, el tramadol es un agonista opiáceo central de los receptores Mu, y también inhibe la recaptación de serotonina y nefrina, ¿no? Se inicia el tramadol con dosis de 50 miligramos, que se puede dar 1 o 2 veces al día. Se puede ir titulando cada 7 días, cada semana, máximo 100 miligramos 3 veces al día es lo que se debería dar. Y efectos secundarios tienen lo que son náuseas, mareos, somnolencia, tensión ortostática. Otros medicamentos que también se utilizan para el dolor neuropático tenemos la carbamazepina, ¿no? Sobre todo en neuralgia fémina, dolor neuropático, en neuralgia también, y incluso en polineuropatías diabéticas también hay pacientes que lo bien con carbamazepina. Acá tenemos algunos tipos de neuropatía, por ejemplo, neuropatía diabética dolorosa. Los medicamentos de primera línea tenemos pregabalina, fluoxetina, gabapentina, antidepresivos tricíclicos. En neuralgia posherpética, los medicamentos de primera línea son la gabapentina, pregabalina, antidepresivos tricíclicos, lidocaína. En dolor de tipo central, gabapentina, pregabalina, antidepresivos tricíclicos. En neurosis asociadas al virus del VIH, capsaicina en partes al 8%. En dolor neuropático cáncer, tenemos gabapentina, antidepresivo tricíclico, pregabalina, opioides también se usan. En síndrome de miembro fantasma, podrían usar opioides, gabapentina. En dolor neuropático postraumático, la pregabalina, antidepresivos tricíclicos o capsaicina tópica, etc., ¿no? Bueno, ahora hablaremos un poquito de lo que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, vamos a ver que se caracteriza que hay una debilidad simétrica, progresiva, ascendente generalmente, en la cual vamos a encontrar que los reflejos osteoteninosos están disminuidos o ausentes. Puede haber compromiso de pares craneales, el más frecuente es el séptimo par. Y puede haber trastornos sensitivos en los 2/3 de los pacientes, ¿no? Función autonómica, sobre todo compromiso de la frecuencia cardíaca, presión arterial, en un porcentaje menor al 2% podríamos encontrar retención urinaria y tener un antecedente previo de infeccioso, ¿no? Sobre todo enteritis por Campylobacter jejuni. Otras causas podrían ser infecciones respiratorias, bacterianas y virales como citomegalovirus, el virus del herpes, la hepatitis y de Epstein-Barr. En algunos pacientes con infección por VIH podrían dar síntomas de Guillain-Barré, pero al momento de hacer, por ejemplo, la punción lumbar vamos a encontrar leucocitos altos, ¿no? No hay la clásica disociación albuminológica. Algunas vacunas pueden provocar desmielinización que produce síndrome de Guillain-Barré, y también
lo que es la cirugía, anestesia peridural y embarazos, son otros antecedentes reconocidos como una relación causal un poco dudosa. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos criterio clínico, la debilidad simétrica, no es asimétrica, simétrica, reflexia, progresión menor de 4 semanas y exclusión de otras causas, ¿no? Y en cuanto al cefalorraquídeo, tenemos lo que es la disociación albumino-citológica, en la cual vamos a encontrar proteinorraquia con células normales. Se va a encontrar generalmente en el 90% de los pacientes, generalmente en el momento de la mayor debilidad. Esto se realiza, este examen, después de los 10 días, a partir de la segunda semana, es donde vamos a encontrar una mayor sensibilidad de esta alteración. Como les comenté, si tienen leucocitos altos en líquido, un paciente tenemos la sospecha de un síndrome de Guillain-Barré, tenemos que descartar siempre que el paciente tenga VIH, ¿no? En cuanto a la electromiografía, podemos encontrar signos de desmielinización o también signos de lesión axonal, dependiendo de daño tenga. Si es la enfermedad chica y la Guillain-Barré, vamos a encontrar signos de desmielinización. Pero si es variantes, por ejemplo, hay variantes axonales, entonces vamos a encontrar daño axonal, o también podemos encontrar ambas, ¿no? Signos de desmielinización y daño axonal. Generalmente hay compromiso tanto de las fibras motoras como de las fibras sensitivas en la mayoría de los pacientes, ¿no? De todas maneras, un paciente que venga con una cuadriparesia con disminución de reflejo, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con miastenia, aunque la miastenia es fluctuante, los reflejos están normales. De todas maneras, neuropatías por vasculitis, difteria, parálisis hipotasémica o hipocalémica, polimiositis también es una cosa que tenemos que descartar. Y en algunos, menos frecuentemente, botulismo, una intoxicación por metales pesados también. En cuanto al tratamiento, se utiliza el recambio plasmático, la plasmaféresis, dependiendo del tipo de daño. Si es un daño leve, generalmente usamos hasta 2 plasmaféresis. Si es un daño moderado o severo, se utilizan 4 recambios. No se utilizan más de 4, porque se han hecho estudios donde se comparan 4 plasmaféresis versus 6 o más. No ha habido ninguna mejoría en los pacientes que recibieron un número de recambios plasmáticos. Entonces, solamente se hacen 4 máximo, que generalmente son interdiarios. O también se puede administrar inmunoglobulinas endovenosas. La dosis de la inmunoglobulina es 0.4 gramos por kilo por día, 5 días, en total 2 gramos por kilo. Se utiliza inmunoglobulina endovenosa, como les comenté. De todas maneras, tienen que tener en consideración que pueden tener efectos secundarios por la inmunoglobulina, que pueden ser transitorios o algo leves, como por ejemplo cefaleas, náuseas, fiebre, prurito, rash, o alteraciones más serias, ¿no? Por ejemplo, al momento de colocarlo puede haber reacciones alérgicas, podrían provocar meningitis aséptica, que es rara, insuficiencia renal, que también es raro, pero hay que tenerlo en consideración para poder explicarle al familiar y al paciente, ¿no? Al momento de tomar el consentimiento. En cuanto a los efectos secundarios de la plasmaféresis, generalmente también hay pacientes que al momento de colocar el catéter, por ejemplo, podrían hacer un neumotórax o un hemotórax, si alguna vez nos ha pasado, o podrían tener reacciones alérgicas al momento de hacer el recambio plasmático. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no?
Bueno, eso era todo lo que tenía para comentarles acerca de las periféricas. ¿Tienen alguna consulta? Sí, dígame, Carmen. Doctora, buenas tardes. Mencionó que había una neuropatía en el caso de la difteria. ¿Cómo Discúlpame, sería la clínica? ¿Se escucha? no te escuché, perdón. Ahora sí. Sí. Doctora, mencionó que había una neuropatía en la enfermedad de la difteria. ¿Cómo sería, cómo suele ser la clínica y qué tan recurrente es? No te puedo escuchar bien. No sé si está fallando mi audio. Ahora, doctora, ¿se escucha bien? Sí te escucho, pero cuando comienzas a hablar bastante, como que se entrecorta y Ok. no. Quería preguntar de la clínica de la neuropatía en la difteria. ¿Se escuchó? No entiendo. ¿Lo puedes escribir mejor? Sí, sí, doctora. Gracias. La clínica de la neuropatía en difteria. Bueno, en realidad hace bastante tiempo que no teníamos difteria. Creo que el día de ayer o anteayer han hecho un diagnóstico de una niña en el 2 de mayo justo. No he visto ninguno, pero lo que sí se describe en los libros que está usando en los artículos es que puede producir parálisis de los músculos craneales, ¿no? Produce parálisis o daño blanco de los músculos, blando, perdón, músculos faringios, puede producir parálisis de los músculos motores, de los nervios ciliares, eh, parálisis también de los músculos respiratorios, una neuropatía sensorial similar a la de la diabetes, una neuropatía en guante y calcetín. Y generalmente se instalan primeros días, refieren, ¿no? Y puede presentarse la neuropatía hasta la tercera o sexta semana de enfermedad. Generalmente se resuelve totalmente, no deja secuelas. ¿Alguna otra cosa? Disculpa que no escuchaba bien, perdón. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no tienen ninguna consulta, eso sería todo. Hasta luego. Nos vemos. Vamos a preparar la grabación.